Bienvenidos a la unidad didáctica de Constitución y Organización de Empresas correspondiente para la actividad de aprendizaje número 2. Mi nombre es Percy López Rojas, soy docente del área de contabilidad del Instituto Certus. Para iniciar un negocio, y lo primero que debemos hacer es también informarnos sobre los tributos, comprobantes electrónicos y la gestión laboral digital que tenemos que realizar. Es decir, tenemos que dejar la teoría en el papel y pasar a la operativa real del negocio peruano. ¿Cuál es el reto del emprendedor? Vender es solo el primer paso, jóvenes. Formalizar tus operaciones y a tu equipo es lo que te hace escalar. Importante entonces tomar conciencia de que la formalización es imprescindible para que el negocio sea sostenible en el tiempo. La primera pregunta que podríamos hacernos en este momento es por qué SUNAT y el Ministerio de Trabajo no deben ser vistos como enemigos, sino como aliados del juego. En razón de que a través de estas dos entidades, fundamentalmente, vamos a promover la formalidad en nuestra empresa, de tal manera que esto nos permita que nosotros podamos interactuar con cualquier entidad pública o privada sin ningún problema. Por lo tanto, el costo de la informalidad versus las ventajas de operar 100% de forma digital son redundantes a favor de la micro y pequeña empresa. El objetivo de esta sesión, jóvenes, es que ustedes entiendan y dominen la tributación de tercera categoría, de la misma manera la contratación laboral para nuestro régimen de la micro y pequeña empresa. Recordemos un poco los regímenes tributarios, que son importantes porque a partir de ellos podemos nosotros ver en cuál de ellas encaja nuestra empresa. Recordemos que existen 4 regímenes tributarios. En la primera columna de la izquierda, ustedes pueden ver claramente que tenemos al nuevo RUS, que normalmente es para los pequeños negocios, aquellos que son de personas que van a trabajar de manera independiente y fundamentalmente con clientes finales. Ahora, tenemos también que tomar en cuenta y en consideración que hay un límite de ingresos en forma anual. En este caso, no debe exceder de 96 soles anuales. Y respecto al impuesto a la renta, en este primer régimen tributario, solamente estamos sometidos a pagar una cuota fija de 20 o 50 soles, dependiendo nosotros en qué tramo del nuevo RUS nos vayamos a ubicar. Un segundo régimen tributario es el conocido como RER o régimen especial de renta. Este régimen, creado fundamentalmente para las empresas comerciales y servicios pequeños, que no sobrepasen de 525.000 soles anuales. ¿Cuál es la ventaja, por ejemplo, respecto al impuesto a la renta? Que solamente van a pagar 1.5% mensual sobre el monto de los ingresos declarados. Podríamos agregar, recordando, de que solamente tienen la obligación, por ejemplo, de llevar 2 libros contables. En el MIPE tributario, nosotros tenemos un régimen que es ideal para las micro y pequeñas empresas en crecimiento. Por lo tanto, aquí ya nos podemos ubicar y podemos aprovechar los gastos que nosotros vamos a generar al momento de operar o de constituir nuestra empresa. El límite es de 1.700 UITs en forma anual como tope para poder estar en este régimen. Respecto al impuesto a la renta, se paga el 10% sobre la utilidad en tanto y en cuanto ésta no sobrepase las 15 UIT. Y finalmente tenemos el régimen general. El régimen general que normalmente está dirigido para las medianas y grandes corporaciones. No hay límite de ingresos
y el impuesto a la renta se paga sobre la utilidad con un porcentaje del 29,5% anual. Recordar también que existen los pagos de manera mensual, que son pagos a cuenta. En cuanto a los impuestos mensuales que tiene que tener la empresa, nosotros tenemos que recordar justamente que tenemos fundamentalmente dos impuestos. En primer lugar, el impuesto general a las ventas y el impuesto a la renta de tercera categoría. Respecto al IGB, estimados alumnos, recordemos que el 18% va a generar dos tipos de situaciones. La primera, referida a las ventas, o lo que se conoce como el débito fiscal. Es decir, es el impuesto que a mí me corresponde a pagar por las ventas que voy realizando durante un mes correspondiente. Y también tenemos el crédito fiscal referido a las compras. Compras formalizadas, es decir, aquellas que cumplan rigurosamente la normativa pertinente. El crédito fiscal es el IGB que pagamos en las compras y que al final del mes nosotros podemos deducir del débito fiscal para que podamos tener nosotros un menor monto a pagar por concepto de IGB. Respecto al impuesto a la renta de tercera categoría, ya vimos en los regímenes tributarios los pagos a cuenta mensuales según el régimen elegido. Un tip práctico para tomar en cuenta es que un comprobante no emitido o mal cargado destruye el crédito fiscal de la empresa. Hacemos un pequeño paréntesis aquí para comentar que los comprobantes, de igual forma, tienen que tener las características mínimas que la normatividad exige. Por ejemplo, existen algunos contribuyentes que pueden ser declarados como que no están dentro del ámbito de las operaciones normales. Es decir, no tienen actividad reconocida por SUNAT. Por lo tanto, esas facturas, esos comprobantes, pueden dar paso a que me desconozcan el crédito fiscal correspondiente. Y para ello, nosotros tenemos que verificar este tipo de comprobantes para que nosotros podamos gozar justamente del crédito fiscal. De la misma manera que yo tengo que cuidar mucho el tema tributario a través de los impuestos, hemos visto dos fundamentalmente, el IGB y el impuesto a la renta, en el ámbito laboral, si es que yo tengo personal a mi cargo, tengo que contratar justamente personal y como reza la pregunta, cómo contratar formalmente sin quebrar en el intento, es decir, sin yo perjudicarme siendo una MIPE. Por lo tanto, aquí vamos a llegar al régimen laboral especial de la MIPE. Se presenta un gran dilema y son los costos del régimen general, aproximadamente el 50% de sobrecosto laboral. Es decir, aquellos que están dentro de la micro y pequeña empresa, calificados como tales, no pueden soportar toda la carga de los beneficios sociales que corresponden a un trabajador. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución legal es la acreditación digital en el REMIP, es decir, en el Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa. Tenemos esa opción y podemos, y de hecho que tenemos que hacer uso de este Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa. ¿Para qué? Para gozar de los beneficios que tiene la MIP, que son justamente la reducción de los sobrecostos en vacaciones, gratificaciones y CTS adaptados a la escala de cada empresa. De la misma manera, tenemos que tomar en consideración las herramientas digitales del gestor laboral. Por ejemplo, el ecosistema del Ministerio de Trabajo y SUNAT tiene estas tres fundamentales herramientas que nos van a ayudar a nosotros. Por una parte, el T-Registro, donde vamos a dar de alta a nuestros trabajadores, practicantes, derechohabientes en menos de 24 horas.
la planilla mensual de pagos, que es la declaración donde se calculan los sueldos y aportes a la seguridad social. Es decir, que la contratación moderna es la integración del teletrabajo mediante la ley 31.572 y pago de planillas vía billeteras digitales. Respecto al cálculo de la planilla, tenemos algunos números que siempre tenemos que tomarlos en cuenta. Por ejemplo, en este momento las variables son las siguientes. La remuneración mínima vital, la RMV, que es la base imponible de referencia, está en 1.130 soles. Esto puede variar, está sujeto a la decisión del Poder Ejecutivo. Luego tenemos el e-salud, que es el aporte del empleador. Aquí también, a veces cuando conversamos con algunos trabajadores, tienden a pensar de que es un aporte que pagan ellos. Pero no, el 9% de salud lo paga el empleador, tomando como referencia siempre la base de lo que es la remuneración mínima vital, es decir, tomando en cuenta lo que se le paga al trabajador. Luego tenemos la ONP o AFP, que son retenciones que sí se hacen al trabajador o los descuentos, 13% si es que está en la ONP o la Oficina de Normalización Previsional, o la tasa según la AFP, dependiendo de qué AFP, porque son tasas variables dependiendo de cada una de ellas. Y también el seguro de vida ley obligatorio desde el día 1 de trabajo. Recordemos, jóvenes, que para esta evidencia número 2, ustedes tienen que entregar el proyecto de esta unidad. Y recordarles que el entregable del equipo tiene que tener los siguientes datos. La ficha RUC activa con régimen tributario seleccionado del contribuyente, la acreditación simulada en el REMIPE, es decir, cuáles son los pasos que yo tengo que seguir para poder acreditar que estoy ya registrado en el REMIPE, la emisión del comprobante electrónico, qué comprobantes electrónicos emite nuestro contribuyente, pueden ser facturas, boletas y otros comprobantes de pago correspondientes, siempre dentro del ámbito de la emisión electrónica, y también la simulación del alta en T-registro y liquidación de planilla de la micro y pequeña empresa. Vamos a las conclusiones y a las claves del éxito. Resumen en 3 puntos. Primero, la tributación y los comprobantes electrónicos garantizan la salud financiera y legal del negocio. Si estamos dentro de un régimen formal, por eso decíamos que tanto SUNAT como el Ministerio de Trabajo resultan ser nuestros aliados, porque a través del cumplimiento nosotros vamos a poder acceder a una interacción saludable con entidades públicas o privadas. Por lo tanto, el cumplimiento es importantísimo. Segundo, el REMIPE y el T-registro son las puertas de entrada para formalizar el talento humano sin sobrecostos inviables. Siempre hemos comentado en clase de que no es lo mismo que una gran empresa, llámese una minera como por ejemplo Cerro Verde, tenga una planilla porque ellos tranquilamente a través de sus correspondientes áreas hacen la determinación de todos los beneficios sociales que tienen que cargar al personal. Pero esto a veces no es posible con la micro y pequeña empresa. No tiene la capacidad suficiente para afrontar esta carga laboral. Por lo tanto, tenemos nosotros en el REMIPE justamente la solución legal que habíamos comentado. Y finalmente, recordemos, jóvenes, que la tecnología no reemplaza al contador. Lo convierte en un asesor estratégico para la empresa, porque al final lo que se quiere es la sostenibilidad del negocio en el tiempo. Por lo tanto, nosotros como contadores, como asesores, somos quienes tenemos que indicar al contribuyente, al administrador, al gerente, cómo debe de guiar su comportamiento formal a través de las áreas tributarias y laborales que se tiene que enfrentar normalmente todo negocio que pretenda el éxito durante su desarrollo.
Vamos a dejar entonces para el encuentro presencial nuestras preguntas y el debate que podríamos nosotros generar a partir de estas conclusiones que hemos determinado para esta actividad número 2. Por mi parte, muchas gracias jóvenes por su atención y los invitamos a la siguiente sesión en la cual nos estamos encontrando. Gracias. Mi nombre es Percy López Rojas, soy docente del área de contabilidad del Instituto Certus. Hasta pronto.